Un cordial saludo para todos nuestros televidentes del canal Filadelfia Televisión y para toda la gente linda que nos ve a través de las redes sociales, por Facebook, YouTube, Instagram. Un abrazo fuerte, rompecostillas. Una feliz Navidad para ustedes y también una bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Alejandro Martínez Suárez, es seminarista. Gracias por venir, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar en este programa. Me siento pues muy feliz, muy congratulado de estar compartiendo con ustedes esta temporada de diciembre que es tan bella, tan bonita oportunidad para compartir con toda la gente del municipio. Claro que sí, el honor es para nosotros tenerte aquí. Un ser tan irrestricto y acucioso le dijimos de la invitación y ahí mismo está haciendo programas ya con nosotros. Es hora de volver a Dios, mejor dicho, qué maravilla. Gracias, Alejandro, de nuevo. Bueno, regálanos una biografía acerca de quién eres tú para que entremos en contexto, para que la gente que de pronto no te conoce sepa quién eres. Bueno, pues ya les han dicho mi nombre. Nací en la ciudad de Manizales en el año 1999. Allí también pues fui criado y educado por mi familia. Nací en el seno de una familia bastante llena de valores, bastante educada y bueno, gracias a ellos también he podido salir adelante en los estudios de básica primaria y de secundaria, también allí en la ciudad de Manizales. Y posteriormente, con todo el piso, con todo este fundamento que recibí de ellos, pues tomé también la decisión de entrar al seminario, al cual he ingresado con mucha alegría y hasta el momento ya llevamos 7 años de formación que han sido bastante felices y maravillosos. ¿Coincidió de pronto en los anhelos de niñez con lo que ahora estás estudiando? Bueno, todo hace parte de, como dice el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, vocación y misterio. Desde pequeño siempre sentí como ese llamado o esa inclinación especial que a veces resulta un poco incomprensible. Eso en últimas un misterio, esa inclinación como hacia las cosas de Dios. Es como si alguien lo estuviera atrayendo a uno, como cuando uno se va enamorando, pues. Te pregunto, antes de decidir entrar al seminario, ¿te enamoraste? Sí, tuve también la oportunidad de compartir algo de mi vida con una jovencita de por allí de Manizales, de mi barrio también, y bueno, tuvimos esa oportunidad de amarnos y de compartir experiencias bonitas también en el noviazgo. ¿Pero fue más grande tu vocación? Sí, finalmente Dios lo que quiere, lo hace y lo logra. Soy plenamente convencido de eso y finalmente desde pequeño y ya en la época del colegio, cuando uno va preparando su proyecto de vida, pues yo fui pensando en entrar al seminario. Yo tenía básicamente 2 proyectos de vida como elaborados y presupuestados. La primera opción de vida era el seminario, la vida sacerdotal, esta consagración especial, y por si de pronto no era posible ser sacerdote, entonces tenía pensado estudiar filosofía y letras o también tenía algunas habilidades para los idiomas y quería a lo mejor estudiar idiomas para ser docente. Cuéntanos, Alejandro, cuando decidiste ser sacerdote, ¿cómo fue el apoyo de tus padres? De pronto alguien en la familia dijo, no, ¿por qué no estudia más bien la filosofía o idiomas? No sé, aunque dentro de lo que tú funges hoy día, que ya casi eres sacerdote, por ahora eres seminarista, puedes estudiar idiomas también. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Hubo algún rechazo o siempre fue apoyo total? Bueno, he contado con la fortuna de que la mayoría de mi familia, yo diría que toda, siempre me ha apoyado en este camino, en esta vocación y han estado siempre presentes para acompañarme en todo el proceso. Sin embargo, hubo una
pequeña gran resistencia por parte de mi padre en su momento, cuando yo estaba terminando el grado 11, pues que ya sonaba un poco más la idea de que Alejandro se va para el seminario, que quiere irse por allá, pues él siempre me dejaba ahí como esa puerta abierta y me decía: mi hijo, piénselo muy bien, usted sabe que esto y aquello y lo demás allá. Entonces, más bien como una cierta oposición. No era tanto de que dejara la puerta abierta, sino que había una oposición. Finalmente, pues yo pensando en que la vida personal es de uno y de nadie más, las decisiones personales las toma uno y eso creo que es importante para todas las personas, que cuando se trata de la vida y de la existencia, las decisiones las toma uno. Pues con toda tranquilidad y franqueza me dirigí a mi padre y le dije: papá, yo te amo, te valoro y te respeto mucho por quien eres, pero quiero decirte que es mi vida personal y es lo que quiero hacer y a esto me voy a dedicar. Entonces me fui para el seminario. Ya poco a poco él fue como asimilando, fue viendo pues como que el proceso, que muchas veces lo pintan de muy mala manera, al contrario es una riqueza bastante grande y tiene uno la oportunidad de manifestar su felicidad, de servir a los demás y, bueno, de encontrar el gozo en últimas de servirle a Dios. Claro que sí. Ahorita seguimos hablando de la vocación. Mientras tanto, vamos a centrarnos un poquito en la ciudad donde naciste, que es la capital de Caldas, una ciudad que está guardiada, por decirlo así, en ese hermoso nevado y páramo del Ruiz, ¿cierto? Que me parecen tan bonitos, y también por otro lado está el de Letras. ¿Será por eso que Manizales es tan frío? ¿O a ti cómo te parece el clima de Manizales? Pues muy seguramente tiene mucho que ver la altura sobre el nivel del mar. No recuerdo bien la medida, pero sí estamos un poco elevados y eso hace que el clima sea más bien frío, aunque últimamente hemos sentido mucho calor por allí. Pero el clima siempre me ha parecido bastante agradable. Yo personalmente disfruto más del frío que del calor, porque al menos el frío uno se lo puede quitar poniéndose un saco. Uno lo maneja, sí, total. El calor, si uno se baña a los 5 minutos, pues otra vez está sudando. Pero bueno, el frío es más agradable personalmente. Es cierto. Cuéntame, ¿qué es lo que más te llama la atención de la capital de Caldas, de tu patria chica de Manizales? Bueno, sin lugar a dudas yo diría que es la cultura que se tiene en la ciudad. Damos gracias a el municipio y también a todas las personas que se comprometen con la educación, con las buenas formas y modales, con ser personas cívicas, porque eso se nota, y muchas personas que vienen de fuera, de otros lugares, de otros municipios e incluso también de otros países, se quedan asombrados de la cultura y del civismo que encuentran en la ciudad. Entonces sería algo que yo destaco mucho, la buena educación y la buena formación cultural. Cuéntanos de pronto por allí, por esos alrededores, algunos sitios turísticos que hayas visitado. Bueno, de allí propiamente de Manizales son muy conocidos algunos lugares, pues no por ser lo que soy, pero particularmente pondría en primer lugar la Catedral Basílica, que es sin lugar a dudas un ícono, un hito de la historia de nuestro departamento de Caldas y del mismo Manizales, porque podemos darnos el lujo y sentirnos orgullosos de que tenemos una catedral única en Latinoamérica, con semejante altura y con el estilo neogótico que tiene. ¿Y ya subiste al corredor polaco o todavía no? Sí, he tenido la oportunidad de subir como en varias ocasiones, unas como turista y otras trabajando pues en la catedral. Pues tuve la oportunidad de que del seminario me nombraran a prestar mi servicio pastoral en la catedral. Entonces, en algunos momentos nos pidieron acompañar a los turistas en el recorrido hasta la cumbre. Bueno, pienso que no es menester ser hombre para decir que no se siente de pronto temor a las alturas. ¿De pronto temes a las alturas o es totalmente normal? Pues a ver, yo creo que es muy natural que a uno le dé susto ponerse en situaciones un poco extremas y esa altura tan tremenda pues no es la excepción.
Uno se va acostumbrando también, digamos, a como al recorrido. Sin embargo, debo admitir que allí en la parte de la cúpula central donde hay un vidrio templado nunca me he subido, a pesar de que tiene todos los parámetros de seguridad para uno pararse allí y ver directamente a través del vidrio todo lo que hay abajo en la catedral. De solo meterme en lo que tú estás hablando, me hormiguean aquí por estos lados de los pies. Te cuento una cosa, que yo le temo a las alturas. Cuando yo voy a Manizales, en ocasiones miro porque se ven las personas allá pequeñitas y yo me pongo, yo creo que estoy ahí, yo digo, muero. Bajo con un infarto, es tremendo. Háblame si tú has disfrutado de las ferias, que supongo que sí. Bueno, las ferias son un evento magnífico que tenemos principiando año en nuestro municipio. También es una forma de expresión cultural bastante rica porque traemos tradición española. Esencialmente las ferias podríamos decir que fueron importadas desde España y todo esto ha marcado, digamos, como una tradición en Manizales. Sí, he tenido la oportunidad de disfrutarlas, de asistir a algunos eventos, de conciertos, también de compartir con mi familia, salir por allí, ver gente distinta, todo eso es magnífico. Y comprar cositas maravillosas que se venden allí y que pues hay que aprovechar. ¿Has disfrutado de pronto? ¿Alguna vez has ido a corridas de toros? Sí, he tenido también la oportunidad y la dicha de participar en un evento que, bueno, muy respetable, cierto, lo que todos creen y los gustos de cada uno. A mí particularmente me llama la atención la cultura taurina porque es, como lo he dicho anteriormente, algo que viene de otro país y que es un espectáculo, ¿sí? Y tiene también su arte y su forma de desarrollarse. Escuchar también la orquesta tocando la feria de Manizales o el himno de Manizales y el ánimo de la gente, la euforia, es un momento de bastante alegría que yo creo que vale la pena vivirlo, aunque sea una vez en la vida. Yo sí, de pronto, me disculpas, discrepo un poco contigo, es tu gusto, pero yo digo que si las corridas de toros se supeditaran solamente a la lidia de estos animales, porque es un arte, ¿cierto? Pero no a maltratarlos y mucho menos a matarlos. Pero bueno, eso es parte de esa cultura y ya miraremos de pronto en un futuro no muy lejano, de pronto se puedan hacer corridas, pero no con muerte, sino solamente la lidia de estos animales, porque es algo bonito y también es como la forma como el hombre desde su forma, desde su anatomía, por decirlo así, viene un animal de estos de unos 400 kilos con toda su fuerza. ¿Cómo se enfrentan? Eso es un acto de valentía total, pero sí, vamos a ver si de pronto las cosas irán cambiando poco a poco. Alejandro, entraste muy tierno a estudiar todo esto que tiene que ver con el seminario, con el sacerdocio, porque vemos que estás muy joven. Bueno, sí, al terminar justamente el bachillerato, esa decisión la tomé finalizando el grado 11. Había que escribir una carta de solicitud al seminario pidiendo pues que me admitieran al proceso formativo y a mediados de noviembre de ese mismo año, recibí la noticia más feliz de mi vida hasta el momento. Me admitieron y terminado el bachillerato, al siguiente enero ya estaba empezando una vida totalmente nueva, saliendo un poco de la comodidad de casa, llegar tan solo con la maleta de la ropa a un lugar totalmente nuevo, con gente nueva, una experiencia totalmente extraña para mí. Pero bueno, de eso se trata, de aventurarse y ver allí 4 paredes, un armario, la cama y el escritorio era para mí toda una novedad. Sí, esa transición debe ser fuerte, a pesar de que es lo que tú querías y lo que pusiste por bandera el seminario, pero debe ser fuerte porque vienes de un ambiente de casa, un ambiente familiar, el calor de la familia y todo esto debió haber sido de pronto esa transición un poco fuerte a pesar de la vocación tan grande que tienes, porque se te nota mucho la vocación, pero
más o menos al cuánto tiempo ya te adaptaste a estar allí, que de pronto no extrañabas tanto ese hogar paterno. Bueno, pues yo podría decir que me ayudó un poco lo que es de mi propia personalidad, porque desde muy temprana edad me caractericé por ser algo independiente, un poco desprendido también, aún de papá y de mamá. Entonces, para mí no fue tan difícil, sino que con el paso del tiempo yo diría que más o menos como a los 3 meses ya estaba muy bien adaptado a la vida del seminario y pues tan feliz y tan amañado que pues ya llevamos 7 años. Tienes una excelente capacidad de resiliencia y eso es maravilloso. ¿Cuánto hace que estás en nuestro municipio? Bueno, hemos llegado más o menos como el 3 de diciembre, nombrados un compañero y yo para prestar lo que se llama el servicio de mes de pastoral o de apostolado en este bello municipio, en la parroquia de San Pedro Apóstol, junto al párroco, el padre Gilberto Salazar. ¿Y cómo te ha parecido Filadelfia? Pues estás recién desempacado porque ya viniste el 3 de diciembre y apenas estamos iniciando, por decirlo así. Entonces, no has de pronto tenido la oportunidad de conocer mucho, pero ¿cómo te ha parecido hasta ahora nuestro municipio? Bueno, lo primero que tengo que destacar es la calidad humana con que me he encontrado, porque he notado bastante hospitalidad, la gente muy afectuosa, de ánimo muy alegre, también muy cordiales, a pesar de que a lo mejor ven a alguien desconocido o nuevo en el municipio, siempre cuando uno saluda, pues recibe también la contestación del saludo y a lo mejor también algunas invitaciones, es lo primero que destaco. Lo segundo es que me encuentro con un pueblo bastante bonito, con algo de la cultura colonial antioqueña y también arquitectura más bien moderna. Veo casas también muy bonitas, entonces me he quedado pues como maravillado porque es un pueblo bastante estético, bastante bonito. Tienen un parque también precioso, sí. Del cual pueden disfrutar todos. Y son como las dos cosas principales que me han hecho sentir muy bien acogido y muy feliz. ¿Has pensado en algún momento el claudicar, en algún momento de recorrido dentro del seminario? Bueno, eso es una historia un poco larga, pero a grandes rasgos sí. Una de las cosas que todos tienen que saber y que es bueno que lo sepan es que todos nosotros somos seres humanos común y corriente, con sueños, con esperanzas, expectativas, pero también con luchas y fragilidades como cualquier otra persona. Eso fue más o menos en el año de la pandemia, cuando todo estalló. Yo ya llevaba 4 años de formación. Siempre el ritmo del seminario es un poco complejo porque es bastante, digamos, rutinario, tiene su esquema, su estructura, que es repetitiva. Bueno, las mismas personas, los mismos acontecimientos todos los días, estudie tieso y parejo, como decimos. Sí. Entonces, eso hace que uno también pueda agotarse un poco mentalmente y es muy comprensible. Además, tuve una serie de dificultades que se me juntaron en ese mismo año a nivel personal, incluyendo que también me había enamorado, estando aún dentro del seminario, porque como lo he dicho, somos humanos y la verdad hay gente muy simpática. Me encontré una chica bastante simpática. Y las emociones están ahí, hacen parte de nuestra vida. Exacto, es algo natural que uno no puede arrancarse de su propio ser. Entonces, toda esa sopa, si podemos llamarlo así de una manera muy baja o bastante, ese caldo de cultivo. Ese caldo de cultivo hizo que yo tomara una decisión bastante fuerte, bastante dolorosa, pero en últimas era como una especie de salida. Tomé la decisión de retirarme, de renunciar al proyecto de vida que había tenido desde pequeño. Pero ya llevabas 4 años. 4 años. ¿Qué diría tu papá? ¿Y por qué no lo pensó antes? Bueno, yo vine a hablar esto mucho tiempo después en mi familia. Ellos no lo sabían. Oh, ya. Yo no quise decirlo.
Además, he tratado de ser siempre como bastante reservado, sí. Tener el bajo perfil. Sí, lo que les decía al principio, las cosas que son de la vida personal, pues uno mismo las va gestionando, salvo cuando uno reconoce que necesita dejarse ayudar, porque en momentos es necesario y es importante dejarse ayudar. A veces uno no puede llevar la carga uno solo porque se hunde. Entonces tomé esa decisión un poco radical, pero yo digo que mi Dios siempre, como es tan bueno, Él quiere que uno esté bien y Él hace las cosas posibles para que uno tenga ese bienestar. Es maravilloso. Entonces yo diría que transcurriendo la historia me rescató y aquí me tiene. A raíz de la experiencia que tuviste, ¿de pronto estarías de acuerdo con que los sacerdotes pudieran casarse? Bueno, es una pregunta que es bastante común, las personas la hacen frecuentemente. Yo diría que en el uso de la iglesia es poco probable que los sacerdotes lleguen a casarse, porque hay muchas razones, principalmente pastorales y otras teológicas. Dentro de las pastorales están cuestiones de tipo práctico, como por ejemplo nosotros tenemos que estar disponibles para ir a cualquier lugar en el momento en que nos manden o que nos pidan el servicio, pues uno está entregando la vida y está totalmente disponible a ir donde el Señor lo necesite, donde la iglesia lo necesite. Y es bastante difícil que si uno pudiera tener familia, anduviera con ella para arriba y para abajo, para este lado del país o para este lado del mundo. Entonces es una cuestión de tipo más bien pastoral y práctico. En una segunda instancia, pudiéramos decir cuestiones de tipo personal. Yo creo que cuando uno tiene una vocación a la vida sacerdotal o religiosa, si es a lo que Dios lo está llamando, pues uno encuentra la felicidad en este estilo de vida que tiene anejo, pues permanecer célibe o soltero. Y no hallamos conflicto en eso. No, nosotros no, o al menos hablo a nivel personal, no encuentro, digamos, como algún reparo en quedarme soltero toda la vida o en quedarme célibe para el Señor, porque es que en últimas la gente piensa que es la cuestión de la soledad. Ustedes van a estar solos. Sí, es cierto que hay en determinados momentos la experiencia de cierta soledad o de cierto frío, pero en últimas el trabajo con la gente, el servicio a todos los hermanos, principalmente a los más necesitados, es algo muy gratificante que impide que uno se sienta solo o abandonado. Y la razón teológica, en tercer lugar, es que tenemos una opción de vida que asumimos al estilo de Cristo. Cristo que es obediente, que es casto y que es pobre. ¿Sí? Entonces nosotros queremos configurar nuestra vida asumiendo los mismos sentimientos y actitudes de Jesús, buen pastor, que tuvo estos 3 consejos evangélicos justamente para llevar a cabo su misión. La total disponibilidad del ser para servirle a Dios, para ser obediente al Padre, es la misma disponibilidad que se requiere de nosotros para que nos entreguemos totalmente al servicio que nos corresponde. Y como dice el mismo Señor en el Evangelio, no es posible servir a 2 señores porque se amará a uno y se despreciará al otro. Entonces, no. Como dice también por allí, no sé si un poema o un refrán, corazones medios yo no quiero, cuando doy el mío, lo doy entero. Bueno, ¿en qué sitio te gustaría, en qué sitio de Colombia te gustaría o tienes allí en mente qué bueno estar en esta parte por X o Y motivo? Bueno, podría responder algún lugar determinado, pero no. Yo creo que no he querido más bien como ser pretencioso, más bien he querido dejarme sorprender por Dios y por la iglesia, porque en últimas uno va donde Dios quiere que uno esté y allí hay que ser feliz. Unas veces más cómodamente, otras veces con algunas precariedades, pero en últimas Dios no abandona. Como dicen por allí en la jerga popular, mi Dios cuida de sus borrachitos.
Bueno, Alejandro, ¿qué es lo que te ha parecido más difícil del seminario? Bueno, hay bastantes cosas que son algo complejas, pero sin lugar a dudas es aprender la obediencia o la humildad. Oh. Sobre todo cuando a veces por rasgos de personalidad o cuestiones de ese tipo que han forjado el carácter, hace que uno tenga como cierta altivez o sienta demasiada seguridad en sí mismo y a veces recibir indicaciones de otro cuando uno quisiera hacerlo por donde uno quiere y a la forma que uno quiere o piensa, pues es bastante complejo. Entonces yo diría que trabajar la humildad y la obediencia ha sido bastante difícil, pero no ha sido imposible. Uno encuentra que Dios da la gracia necesaria y también cuando uno no aprende a las buenas, la vida le enseña a las malas. Ok, total. ¿Y qué ha sido lo más gratificante de estar en el seminario hasta ahora? Bueno, yo diría que son como dos cosas. La primera es poder encontrar que voy realizando mi proyecto de vida, es decir, que voy encontrando la realización personal y que esta realización concuerda con lo que soy, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. De acuerdo. Y también con los deseos, ¿cierto? La realización personal. Y lo segundo, que es para mí muy gratificante, es saber que Dios se vale de uno para llegar a tantas personas. Incluso en momentos en que uno no está en plan de evangelización ni en plan de compartir la palabra, sino que simplemente está por allí compartiendo. Pero como es un estilo de vida, como dice San Pablo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Entonces, digamos que este contacto con el evangelio, con la vida de Dios, hace que uno como que viva así y como que respire evangelio y como que respire Dios. Y eso lo hace notar mi Dios en momentos que uno ni se imagina, porque incluso es muy curioso que hay personas que es algo extraño, uno no lo comprende, que noten en uno algo que uno no se ve. Yo me miro al espejo y yo me veo totalmente normal, pero hay gente que dice, ay, ustedes tienen como algo. No sé qué, pero yo sin lugar a dudas digo que es mi Dios el que actúa a través de uno y eso es muy gratificante. ¿Te ha tocado de pronto laborar en una parte donde el sacerdote de pronto sea un poquito hostil, por decirlo así? Bueno, sí. Uno tiene que aprender como a trabajar en bastantes terrenos sí. y uno no siempre puede tenerla fácil porque en últimas, si la tiene siempre fácil, no aprende uno en la vida. Total. Lo que hace que uno crezca, que uno madure también son las dificultades y aquellas cosas que exigen de uno como cierta resiedumbre, parresía, algo de resiliencia. Y me correspondió alguna vez trabajar en una parroquia justamente en un mes de diciembre donde el sacerdote pues no tenía muchas cosas preparadas, más bien algo improvisado y nos encargó trabajar a mi compañero y a mí con los chicos, con los niños del Monaín, el tradicional movimiento navideño infantil, que es una actividad bastante grande, bastante bonita, pero que requiere de preparación, de conseguir recursos para los refrigerios, los regalos, Total. gestionar también personas que colaboren, porque imagínense una sola persona trabajando con 300 niños, se enloquece, no hay forma posible. Encontramos que el padrecito, pues muy lamentablemente, ni hacía ni dejaba hacer. ¡Ay, buen madre! Entonces, bastante complejo que uno tratando de tomar iniciativas encuentre pues obstáculo de quien al contrario debería ayudar, pero eso no fue impedimento para que toda la actividad saliera muy bien, para que los niños se sintieran muy felices en esta época de diciembre, que pudieran tener sus regalitos, que pudieran recrearse y sobre todo que pudieron escuchar algo de la palabra de Dios, que hoy en día en el ámbito familiar está un poco perdido, hay que admitirlo. Total. Bueno, ustedes los seminaristas tienen
de pronto unas limitaciones en cuanto al salir, de pronto salir con algunas personas que ya haya tenido alguna relación de amistad, por supuesto, salir a tomar un café o incluso salir a divertirse un poquito, un ratito, ¿qué digo yo? Tal vez a una fuente de soda, o de pronto ustedes tienen ciertas restricciones que no debe hacer un seminarista. Bueno, hay un principio de la formación sacerdotal que es la libertad en la responsabilidad. Muchas personas piensan que nosotros vamos al seminario y que estamos como encerrados o maniatados, como si se tratara de un internado o de una cárcel. No, es totalmente lo contrario, porque tenemos la oportunidad de gestionar nuestra vida con total libertad. Eso sí, lo que se nos pide es que seamos coherentes con aquello que somos. Si nosotros estamos adoptando un estilo de vida al servicio de Dios, de consagración al Señor, de servicio a los demás, pues eso debe notarse en todo lo que uno hace. Por tanto, no hay ningún problema en que uno salga por allí a compartir con sus familiares o con sus amigos, hombres o mujeres, no hay ningún problema porque somos gente, como decía hace un rato, gente normal. Lo que siempre debemos evitar, más que una imposición, más que un mandato, es algo que uno va asumiendo, pues es simplemente evitar dar escándalos, que no es propio de nuestra vida, no es propio de aquello que somos y queremos, ¿cierto? Entonces no hay ningún problema en tomarse 1 o 2 cervezas con la familia o con los amigos o estar compartiendo en algún lugar determinado, siempre y cuando no sea demasiado escandaloso o que resulte bochornoso para la gente o que desdiga de la fe o de lo que somos. Pueden de pronto amanecer en otro lado, quizá, pienso yo, invitaron al sacerdote a una novena, por así decirlo, al área rural, y bueno, estaba bueno el ambiente, buena conversación, excelente compañía. Se pueden de pronto quedar, amanecer allí en esa área que es tan linda porque el campo es maravilloso, o de pronto, bueno, avisando, me voy a quedar aquí, voy mañana, ¿cómo sería ello? Porque el campo es espectacular. Bueno, a ver, como dicen por allí, cada lora en su estaca, ¿cierto? Cada uno tiene también su vivienda. En la iglesia se nos asegura siempre ese derecho fundamental, ¿cierto? Que es la vivienda. Entonces uno tiene su forma de vivir y su lugar donde resguardarse durante la noche. Entonces lo preferible es amanecer allí. Pero cuando las circunstancias o necesidades pastorales lo exigen, o cuando a lo mejor yo estoy compartiendo en un lugar donde sé que estoy seguro y que no va a haber lugar a lo mejor a malos entendidos o a cosas que disgustan, pues no hay problema en hacerlo. De hecho, les comparto que hace unas semanas estuvimos en los municipios de San Félix y de Marulanda. ¡Qué frío! En experiencia de misión. ¡Qué maravilloso! En ese frío sabroso. Y hubo una propuesta de que 2 seminaristas y 2 sacerdotes fueran a visitar las veredas. Entonces yo inmediatamente levanté la mano porque la experiencia del campo, de la vereda, me parece maravillosa. Había que irnos en cabalgadura durante todo el día para recorrer las veredas, más bien distantes del pueblo, y las casitas también distantes entre ellas. Es decir, podíamos andar en caballo o en bestia media hora para llegar de una casa a otra, otras incluso más de la hora, pero muy bonito. Y llegamos hasta la última casa y allá nos cogió la noche, allá amanecimos. De hecho, nos tenían preparado el hospedaje. Entonces uno se acomoda a las circunstancias y todo es por el reino de Dios. Entonces uno tampoco tiene problema en quedarse en un lugar siempre y cuando sea para evangelizar o siempre y cuando esté seguro. Bueno, Alejandro, cuéntanos de pronto algunas anécdotas que hayas tenido, de pronto anécdotas graciosas o no tan graciosas, porque de pronto puede pasar, ¿cierto? Se sabe que en la viña del Señor se ve de todo. ¿Alguna anécdota que quieras compartir con nosotros?
Bueno, anécdotas. De pronto, ¿se te ha olvidado dar misa? ¿Tú das misa? No, todavía uno empieza, digamos, a celebrar la Santa Misa ya como presidente cuando recibe la ordenación sacerdotal, aunque antes de eso hay otros procesos donde se recibe también un orden que se llama el orden del diaconado, que hace parte, digamos, del sacramento, y recibe uno también algunos ministerios, es decir, algunos encargos que la Iglesia le hace para desempeñar oficios o servicios concretos dentro de la comunidad. Tenemos en este caso los de lectorado y acolitado. Son dos ministerios que por gracia de Dios he recibido de la Iglesia, de manos del señor arzobispo, que me disponen a servir mejor al altar, pero también al pueblo santo de Dios, es decir, la atención, por ejemplo, a los enfermos, que es una labor que hacemos regularmente los días jueves. Están dedicados para atender a los enfermos, entonces son oficios que le van encargando a uno. ¿Pueden dar ustedes comunión? Los ministros acólitos, sí. Tenemos esa bendición especial de distribuir la Sagrada Comunión, tanto en la Eucaristía como fuera de ella, para atender a los hermanos enfermos. Sí, es el encargo concretamente del servicio al altar y al cuerpo de Cristo. ¿Cuáles serían las etapas del seminario, del seminarista? Bueno, las etapas principales de la formación son un año introductorio, 3 de filosofía, 3 años de puro estudio filosófico, junto a otras materias auxiliares de las ciencias humanas, como la psicología, sociología, bueno, tantas cosas que estudiamos, y luego un año de pastoral, de práctica en una parroquia donde lo nombran a uno de tiempo completo, para finalizar después con 4 años de teología, que es concretamente el estudio, digamos, de las cosas de Dios, o la profundización en el misterio de Dios Trinidad y de la Sagrada Escritura. Dentro de los misterios que tiene la Escritura, ¿cuál es uno de los misterios que usted más le llama la atención o lo inquieta? Bueno, sin lugar a dudas es el misterio que estamos prontos a celebrar, que es el de el nacimiento de Jesús, del Salvador del mundo, porque detrás de eso hay lo que se llama misterio. Total. Porque es Dios mismo, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que queriéndose mostrar al hombre, hacerse cercano a él, como que sale de su divinidad y de su grandeza, y se hace hombre como nosotros en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María. Y todo eso lo hace por amor. Entonces es bastante admirable este misterio de que Dios, siendo Dios, se haga uno como nosotros. Eso no es otra cosa que puro amor. Dios que quiere compartir en todo nuestra condición humana y que precisamente por eso se compadece de nosotros, nos acompaña y nos da su ayuda misericordiosa. Bueno, Alejandro, hablando de estos misterios tan maravillosos que tiene la Iglesia, hay uno que, como a mí me llama mucho la atención, lo que es el nacimiento del Niño Dios. ¿De pronto estás de acuerdo con lo que dicen los apócrifos? Bueno, los libros apócrifos son un elenco de escritos que vinieron un poco después de los evangelios y de los libros que nosotros tenemos en la Biblia, sobre todo. ¿Pero el Nuevo vinieron Testamento. después o fue primero? No, sino que no los descubrieron. Vinieron después, es decir, su redacción, su composición fue bastante tardía, por lo cual no fueron admitidos dentro de la Biblia. ¿Por qué? En razón de que al ser tan tardíos, los que los escribieron no tuvieron contacto directo ni con Jesús, ni con los apóstoles, ni siquiera con los sucesores de los apóstoles. Es decir, que bastante poquitos sabían del misterio pues, de Jesucristo encarnado, de la vida de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Entonces es natural que al desconocer de primera mano detalles como la infancia de Jesús, como cosas que a lo mejor pudieron acontecer en
en el día a día entre Jesús y los apóstoles. Al desconocer esto, pues dan lugar mucho a la imaginación y a la fantasía. Entonces, si uno se va a leer los libros apócrifos, encontrará cosas bastante mágicas, como por ejemplo, que San José estaba reparando un techo porque era artesano, y el niño Jesús quiso pedirle algo que San José, como buen papá que era, pues le negó, porque a los niños tampoco hay que darles todo. Eso hay que aprenderlo para la educación de los hijos, porque cuando se encuentren algún límite en la vida, entonces se les va a derrumbar todo, porque se van a dar cuenta que no lo pueden todo. Entonces, volviendo, San José le negó al niño Jesús lo que quería, y el libro dice que con la mirada el niño Jesús lo tumbó del techo. Entonces es una cosa pues como bastante mágica, ¿cierto? Bastante un poco grotesca. Sí. Y más bien se da lugar como a estar muy lejos de lo que verdaderamente es la verdad. Por eso no entraron en el canon bíblico, porque tienen bastantes elementos de este tipo. Pero no por ello son libros despreciables. Es interesante leerlos. De hecho, nosotros en algunas ocasiones debemos profundizar en ellos, y algunos misterios de nuestra fe, nombres de santos o celebraciones, vienen de allí. Por ejemplo, los nombres de los abuelos del Señor, San Joaquín y Santa Ana, que es muy probable que esos sí fueran realmente los nombres de los papás de la Santísima Virgen María. Y yo he estado muy inquieta por los apócrifos, y también he estado allí y darme cuenta en esa forma de ellos escribir. Cuando José era viudo cuando conoció a la Virgen, entonces son unas cosas que lo confunden a uno, la verdad. Entonces es mejor quedarnos aquí y no entrar a investigar mucho en los apócrifos, porque entonces ya nos estaríamos enredando un poco acerca de todo esto. Pero yo quisiera agregar aquí una cosa importante, y es que a veces se piensa que la iglesia como que oculta cosas. No, ¿qué vamos a ocultar? Ya todo lo que Dios ha querido decirnos lo tenemos en la Sagrada Escritura, en la Biblia, completica, con los 73 libros, totalmente íntegra. Dios nos lo quería decir todo a través de su Hijo, y eso quedó consignado en la Sagrada Escritura. Por tanto, no hay nada más que esperar, ¿cierto? No hay necesidad de andar buscando en otros lugares o en otras teorías lo que Dios no ha dicho y que no va a decir. Ni siquiera la Santísima Virgen María, a quien apreciamos y veneramos tanto como verdadera madre que es, ella tampoco ha querido decir nada más allá de lo que ya Dios nos ha querido revelar. Alejandro, como dice Vicente Fernández, dime a qué santo le rezas. ¿Cuál es el santo de tu vocación? Bueno, yo tengo varios amigos en el cielo, podría decir. El primero de ellos es San Benito el Abad, un monje de la época medieval que se caracterizaba por su profunda espiritualidad y también por combatir contra las acechanzas de Satanás. Otro santo que es también como de devoción personal es San Juan de la Cruz, a quien celebramos el día de ayer, un sacerdote del siglo de oro español, místico y poeta, que tiene escritos profundísimos de una riqueza poética, gramatical, bueno, todo ese proceso redaccional y de composición que deja bastante musicalidad en la lectura y que uno puede disfrutar. Y así algunos otros, como San Óscar Arnulfo Romero, como San José Sánchez del Río, y bueno, de los libros de la iglesia, de la Biblia, perdón, ¿cuál te llama más la atención? El libro del profeta Oseas, porque tiene por allá hacia el capítulo 11 un pasaje supremamente bellísimo con el cual yo logro también identificarme en mi propia vida, y dice: cuando Israel era niño yo lo amé, y desde Egipto traje a mi hijo, y con lazos y cuerdas de ternura lo fui atrayendo. Yo fui para él como quien se agacha a un niño
y lo aprieta contra sus mejillas. Es maravilloso. Es un pasaje de bastante ternura donde uno puede notar ese amor profundísimo de Dios, ese amor que es personal, que es con nombre propio, y es el amor de Dios que en últimas nos ama no a pesar de lo que somos, sino con lo que somos, lo bueno y lo no tan bueno. Pero para eso está Él, para darnos su gracia, para ayudarnos a ser mejores, para trabajar de tal manera que todo eso nos lleva a la realización plena. ¿Y qué tal el Cantar de los Cantares, tan maravilloso, tan romántico, tan lindo? Yo pienso que todo ser humano quisiera que lo trataran como se trata allí en el Cantar de los Cantares. Qué maravilloso tener un esposo que hable así acerca del amor, ¿cierto? O una esposa, de pronto en que la otra persona sea un hombre, pero lo hablo desde mi punto de vista. ¿Cómo se mantiene la vocación? Bueno, la vocación se mantiene de muchos elementos, pero trataré de esbozar los principales. En primer lugar, se trata de una dinámica de llamada-respuesta. Llamada-respuesta. Particularmente hay dos preguntas que yo me hago casi que cotidianamente, y es si siento que Dios me llama y si quiero responderle. Entonces, hasta el momento he logrado responder que sí. He notado y he constatado por diversos signos y formas que Dios me sigue llamando. Y en segundo lugar, también he querido responder positivamente a esa llamada. Entonces, lo primero se mantiene es desde la libertad. Libremente yo le doy el sí al Señor y sigo trabajando y haciendo lo que tengo que hacer para estar en lo que Dios pide de mí. En segundo lugar, yo diría que la oración. La oración es fundamental porque es el encuentro íntimo y personal con aquel que sabemos nos ama. Eso lo decía Santa Teresa. Y la oración es como un alimento, ¿sí?, donde uno se fortalece espiritualmente. No hay nada más bonito que uno tener una conversación profunda con una persona y que tampoco consiste en únicamente decir oraciones que ya están compuestas y que no sabemos de memoria. Uh-huh. La oración es ante todo un diálogo y de estar con Dios, de compartir su amor. Incluso quiero decirles que hay momentos en que uno no quiere decirle nada al Señor. Y yo, por ejemplo, en el seminario, cuando a veces uno por el cansancio está bastante agotado, me he acercado al sagrario y le he dicho: Señor, hoy no quiero decirte nada, tan solo quiero decirte que aquí estoy para ti. Y eso es oración. Ofrecer también las actividades del día, eso es oración. Entonces, lo segundo es la oración y el contacto pues con los sacramentos, la Eucaristía, que es el mismo Jesucristo que nos fortalece con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. La confesión, que es muy despreciada en muchos ambientes, pero que se pierden la genialidad de lo que acontece en uno. Uh-huh. Porque en últimas todos tenemos situaciones que mejorar, realidades que cambiar. Uno se va como ensuciando y no hay nada más bonito que sentirse limpio. Así como cuando uno se ensucia la ropa, uno quisiera cambiarse. Sí, total. Inmediatamente, también la parte interna de nuestro ser hay que limpiarla y se siente bastante bien. Además, es la oportunidad de reconocer que Dios no nos condena, sino que al contrario, es un Dios misericordioso que está siempre al lado para decirnos: hey, bueno, te has equivocado, pero aquí estoy yo para ayudarte, para que no te quedes allí, sino que para que sigamos avanzando. Y lo Discúlpame, te interrumpo, no vayas a olvidar el tema que me vas a hablar. ¿Con quién te gusta a ti confesarte? ¿Tienes de pronto a alguien en especial para tu confesión? Bueno, en el seminario todos cuando ingresamos escogemos a quien llamamos el director espiritual, que es un sacerdote de confianza con quien uno se confiesa y también con quien confronta pues todas las situaciones de su vida a manera de coloquios, alguien como de conversación. Que más confianza genera, podría ser. Exacto, sí. Okay. Uno tiene la libertad de escogerlo y con él. Ok.
Regálanos entonces, si estábamos hablando de cómo se mantiene la vocación, que te dije que no lo fueras a olvidar. Vale, y el último elemento es, sin lugar a dudas, la comunidad, el contacto con la comunidad, con las demás personas. Eso es lo que nos sostiene, porque, como lo dije anteriormente, no nos sentimos solos ni abandonados, sino que los tenemos a todos ustedes, que son el soporte nuestro, ustedes que oran por nosotros, que comparten su vida también con nosotros. Esto nos sostiene. Además, cuando uno tiene contacto con las personas, con amigos, con conocidos, con la comunidad en general, uno también se va puliendo a sí mismo como persona, porque todos somos tan distintos, tenemos personalidades tan diversas y tenemos tantas riquezas que es imposible uno bastarse a sí mismo, sino que uno recibe de otros. Yo puedo aprender bastante de las demás personas, así como también puedo proporcionarles de mí algo que les enriquezca. Entonces, ese es el último punto. Tú nos querías regalar algo en especial. ¿Qué es? Bueno, yo quisiera decirles a todos que el estilo de vida sacerdotal vale la pena. Y si hay jóvenes o jovencitas que están viendo este programa y que a lo mejor sienten en su interior algún llamado o sin sentirlo se les despierta alguna inquietud, no tengan miedo a responderla. Acérquense a su parroquia, porque la vida sacerdotal o la vida religiosa, los sacerdotes varones o la vida religiosa también para las mujeres, vale la pena. Personalmente doy el testimonio de que he sido feliz en todo este proceso de formación y doy el testimonio de que aunque hay algunas cosas que a lo mejor no deben ser y que es imposible ocultar, son más grandes las obras buenas que hace Dios en su iglesia y puede encontrar uno su realización personal. Así que Dios sigue llamando. Las vocaciones no se han acabado. Dios sigue llamando. Lo que hay es crisis de respuestas. A lo mejor jóvenes que sintiendo el llamado les da miedo por tantos factores, pero quiero decirles que no tengan miedo y que al contrario se animen a responderle al Señor, que los necesita y que quiere hacer mucho a través de ustedes en el mundo. Y finalmente, quisiera pedirles a todos ustedes en nombre de la iglesia, de los sacerdotes y también de mis hermanos del seminario, que sigan orando por nosotros, que no nos suelten porque sus oraciones nos sostienen, que sigan orando para que nosotros podamos perseverar y para que trabajemos también en nosotros mismos y podamos ofrecer sin reservas, sin lugar a ambigüedades, lo mejor de nuestras vidas al servicio de Dios y al servicio de ustedes. Gracias, Alejandro, por acompañarnos en este Café de la Tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y les deseamos a todos un muy feliz día, que Dios los bendiga y no olviden que la parroquia es su casa. Que tengan una buena jornada. Chao, chao.